Hoy tenemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. Voy a compartir pantalla para poder revisar el pasaje. Y qué bueno que hoy el Señor nos hable, como sus discípulos, de algo muy importante. Quiero invitarles que lo sigan en la lectura. Versículo 32, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo que tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, una palabra muy especial para todos nosotros, y quiero empezar hablando un poco sobre lo que dice la Biblia en el versículo 32, que iban los discípulos con el Señor Jesús, estaban asombrados, pero dice la Biblia que tenían miedo. Y él los aparte comienza nuevamente a decirles. Hace unos días hablamos acerca de esto, que muchas veces como discípulos podemos sentir temor, podemos sentir cierta angustia, cierta preocupación, pero qué importante es ir a la presencia de Jesús para que Él nos ayude a tomar la calma. Qué bueno que Él siempre nos recuerde que Él está al control de todo, que Él ya sabe el futuro, que Él ya sabe en qué va a terminar la historia de tu vida. Aquel problema que en este momento está viniendo a tu mente o a tu corazón, aquel tal vez diagnóstico médico, aquel problema económico, aquel problema familiar, Jesús ya lo conoce, ya sabe en qué va a terminar. Por eso yo quiero invitarte que en esta mañana deje los miedos y los temores, te acerques a Jesús y deja que Él confirme que Él tiene el control. Deja que Él te ayude nuevamente a recuperar la esperanza que se ha perdido. Deja que Él te recuerde que a pesar de que las cosas se vayan a poner difíciles, Él está en la barca de nuestra vida. Él sabía todo lo que iba a pasar, que le iban a condenar a muerte, que se iban a burlar, a escupir, etc. Pero también sabía que a los 3 días iba a resucitar. Recuerda siempre cuando estés caminando en valle de sombra y de muerte. Recuerda siempre que a pesar de la dificultad, siempre al final del camino te espera el Señor Jesús con una mesa de delicados manjares para servir, para amarnos. Delicados manjares para aquellos que hemos esperado en la promesa de su redención. Así que sea lo que estés viviendo, cualquier cosa que estés pasando, siempre recuerda que al final Él tiene el control. Luego dice la Biblia en el versículo 35, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir y qué quieren que haga por ustedes. Y viene algo bastante particular que ellos le piden, es sentarse a la derecha y sentarse a la izquierda. Recordemos que en la época de los reyes, siempre se sentaba al lado de los reyes los ministros de más alto rango. Los virreyes o los primer ministros siempre se sentaban el uno a la derecha y luego el otro a la izquierda. Esto significaba que eran los hombres de confianza del rey, que tenían también autoridad sobre el reino. Así que empecemos por esta parte. Dice la Biblia que el Señor Jesús unos pasajes antes estaba hablando de su muerte. Estaba hablando de todo lo que iba a ocurrir con Él.
Y ahora se acerca pues estos dos discípulos y le hacen una petición bastante particular. Entonces esperemos un poquito más. Bueno, normalmente cuando nosotros estamos viviendo una situación amenazante de muerte, pensamos en nuestro testamento, pensamos cómo voy a ordenar las cosas más importantes. Pero hay personas que a veces son interesadas y se acercan a la vida y le dicen a uno, bueno, yo quiero que si te llegas a morir me dejes la casa, me dejes tal cosa, me dejes el carro, me dejes X cosas, no sé. Pero siempre pues la gente que es interesada va a buscar sacar provecho aún de nuestra muerte. Y en este caso vemos que dos discípulos de Jesús, de los más cercanos, se acercan y le piden al Señor la herencia. ¿Cuál es la herencia? Señor, queremos que en tu reino, sentarnos a tu lado, queremos gobernar contigo, queremos ser aquellos que estemos junto a ti para gobernar, para tener autoridad. Así que el Señor Jesús, yo me imagino que se los ha de haber quedado mirando y con esa mirada del Señor muy elocuente, y comienza a explicarles una gran lección que quiero compartirte en esta mañana. El Señor Jesús les habla acerca del pasar por las pruebas que Él pasó, del tomar de su copa, de ser bautizado con el mismo bautismo, etcétera. Cosas que eran un privilegio porque no cualquiera tomaba de la copa del Maestro, no cualquiera estaba con el Maestro, no cualquiera fue bautizado junto al Maestro, con el Maestro. Ellos tenían unos privilegios muy grandes que no se daban cuenta. Y para seguir, quiero decirte que es muy importante que nosotros entendamos o recordemos que como hijos de Dios tenemos privilegios. A veces no nos damos cuenta, pero sí tenemos ciertas bendiciones que como sus hijos podemos nosotros no percibirlas, pero están allí. Si comienzas a enumerar los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, te vas a dar cuenta cómo Dios ha sido misericordioso y bueno con nosotros. Cómo el Señor ha tenido favores para con nuestras vidas y debemos estar agradecidos. Como siervos podemos nosotros ser mucho más precisos y darnos cuenta. No es que el Señor tenga preferidos, ojo, no somos nosotros preferidos, porque no hay padre o madre que tenga hijos preferidos. Pero sí habemos hijos que nos acercamos más, y yo quiero invitarte a que seas de esos hijos, que se acerquen más al Padre. Así que el Señor Jesús escucha a estos discípulos y comienza a hablarles acerca, o a darles una cátedra, una clase espectacular acerca de autoridad espiritual. Y les comienza a decir acerca de, pueden tomar todo lo que yo tengo, o tomar de mi misma copa, pero lo importante no es eso. Lo importante, lo más importante es que ustedes entiendan que estamos aquí para servir. Dice la Biblia en el versículo, me gustó mucho cómo lo dice esta Biblia, NBI, porque le dice lo siguiente: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. Eso es muy notorio hoy en día. Las altas autoridades, los altos gobernantes abusan de su poder, son muchas veces prepotentes, muchas veces roban de lo que existe, que es del pueblo. El otro día leía un estudio acerca de los niveles de riqueza en Latinoamérica y es bastante curioso, pero Latinoamérica, si fuera bien administrado, si no hubiera tanta corrupción, Latinoamérica fuera un continente mucho más poderoso económicamente hablando que Europa, porque tiene más riqueza mineral, más riqueza agrícola. Es importante ver que Dios nos ha premiado con un continente muy rico: Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador. Tenemos en 4 países, tenemos nosotros la mayor biodiversidad del planeta, tanto en animales como insectos y de plantas. Sin embargo, somos un continente de tercer mundo, es decir, no estamos ni siquiera considerados en el segundo lugar, sino en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque la riqueza que existe ha sido minada por nuestros propios gobernantes. Ha sido minada por aquellos que en algún momento han ocupado un cargo de poder. Y por eso tú ves que se perpetúan en el poder muchas veces familias enteras. Están, primero el papá fue alcalde, ahora el hijo es alcalde, y ahora el nieto va a ser alcalde, y comienzan a perpetuarse en el poder, o comienza a haber una lista que constantemente es la que asume el poder. Y tú ves que muchos de ellos que empezaron humildemente, ahora están en una posición mucho mejor. Porque la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de las personas que están en autoridad buscan oprimir, buscan lo suyo, gobiernan desde una parte egoísta.
Y el Señor lo describe claramente en esta escena. Pero luego dice el Señor, pero entre ustedes no debe de ser así, sino al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Es un poco, el mensaje del Señor Jesús es muy contradictorio a lo tradicional. Y es que siempre vamos a darnos cuenta que el Señor Jesús explicaba un pasaje o explicaba o daba una enseñanza y nos hace chocar lo tradicional versus lo revelacional. Lo revelacional que es, ¿te acuerdas hace muchos años cuando los que somos un poquito ya mayorcitos, que pasamos los 35, estamos ya por los 40, recordaremos que antes habían lo que se conocían las cámaras Kodak, que tú le ponías un rollo y tomabas las fotos, no había tantas fotos como ahora, tenías 24, 36, tenías que hacer maravillas con eso, no había más. Así que tomabas tu rollo con tu cámara y luego lo mandabas a un procesador revelado, que cogía todo ese rollo, que tú lo veías era como en negativo, la impresión de las fotos, lo pasaban por un material especial, un líquido que se llamaba líquido revelado, y esto se imprimía sobre unas fotos, sobre unos acetatos ya un poco más grandes, y esto permitía ver con claridad la foto. Esto se conoce como el revelado. La palabra de Dios es algo muy parecido. Se revela, pasa por el Espíritu Santo y nos permite comprender cuál es el mensaje real, cuál es el mensaje profundo, la esencia del mensaje. Y es ahí cuando eso se llama la revelación, cuando el Señor te permite comprender algo que lo habías leído en otra ocasión, pero no le habías prestado atención. O sientes que ese pasaje es para tu vida, sientes que ese pasaje, el Espíritu Santo te lo está poniendo en el corazón o en la mente, te lo está manifestando porque Él quiere darte una rema, una palabra de bendición, una palabra de vida. Eso se conoce como revelación, una enseñanza muy fuerte, muy contundente. Diferente a la tradición, que la tradición pues son todos aquellos ritos o cosas que yo hago porque me la enseñaron mis padres o porque las aprendí socialmente, esas son tradiciones. Y muchas veces lo tradicional de Dios choca con lo revelacional de Dios choca con lo tradicional del hombre. Y es ahí donde se produce una fricción muy fuerte. Entonces yo comienzo a conocer lo revelacional de Dios, pero mi tradición me dice otra cosa. Yo digo, pero es que me enseñaron siempre así. Me enseñaron a que si yo tengo un problema contra alguien, yo tengo que sacar la mano y golpearlo primero. Y ahora la palabra de Dios me dice que no, que yo tengo que perdonar y poner la otra mejilla. Me enseñaron que yo para poder lograr un negocio tengo que coimar, tengo que moverme de esa forma, o tengo que robar y tengo que sacar lo mío. Y ahora la revelación de Dios me dice que eso es incorrecto. Me enseñaron que de pronto es normal y es bueno que un hombre tenga varias mujeres. Ahora la revelación de Dios me dice que no, tengo que tener una. Entonces lo tradicional versus lo revelacional. Y comienza a chocar, comienza a haber una fricción. Y es ahí donde el Señor comienza a traer luz a esto y dice, no, si ustedes quieren ser autoridad, tienen que servir, tienen que ayudar, tienen que ser esclavos. Imagínense aún lo que dice esclavos, una palabra que para esa época era muy fuerte, porque recordemos que en ese tiempo sí había la esclavitud, no estaba abolida como ahora. Así que el Señor Jesús les dice, si ustedes quieren ser los primeros, aprendan a servir, aprendan a ayudar a los demás, aprendan a ser esclavos. Ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aún ni él mismo, dice el Señor, o sea, ni yo he venido para ser servido. Él se despojó, dice la Biblia, de su grandeza, se despojó y no hubo cosa que aferrarse, no se aferró siendo Dios, no se aferró a eso, y descendió a la tierra para convertirse en un ser humano común y corriente como tú y yo, con las mismas tentaciones, con las mismas necesidades. Por eso el Señor Jesús entiende tus necesidades, las mías, entiende nuestras tentaciones, porque recordemos que también fue tentado. El problema no es ser tentado, querida familia, siempre seremos tentados, y Él entiende que seremos tentados. El problema es cuando cedemos a la tentación. Y si aún cedemos a la tentación, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando nos arrepentimos de corazón. Por eso yo quiero invitarte que en esta mañana le diga, Señor Jesús, trae revelación a mi vida. Ayúdame a entender cada día aquel mensaje que tienes para poder meditar en él y ser transformado en una persona nueva, para cambiar mi carácter, para poder entender y comprender claramente, Señor, qué quieres para mi vida.
Yo creo que los discípulos, después de esta clase de autoridad espiritual, se dieron cuenta que definitivamente no saben ni lo que piden, porque a veces uno como hijo de Dios no sabe pedir. Por eso dice el apóstol Pedro: pides pero no recibes porque pides mal. Perdón, el apóstol Santiago: pides pero no recibes porque pedimos mal. Y yo quiero invitarte que aún para pedir le digamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos permita pedir de acuerdo al corazón de Dios, que nos permita comprender cuál es la mejor forma de solicitar a Dios aquello que es una necesidad para nosotros. Y aún esa necesidad, pasarla por el filtro del Señor y que Él nos permita comprender si es una necesidad o un capricho. Quiero terminar con esto, familia. Dios nos ha bendecido, tal vez con un cargo de autoridad. Tal vez Dios está bendecido por ser el jefe de una empresa, o ser tu propio empresario, ser el propio dueño de tu empresa. Tal vez Dios nos ha bendecido a algunos con ser líderes de una congregación. Dios nos ha bendecido con el ser líder de una familia. No sé cuál sea el cargo de autoridad. Todos tenemos de alguna forma, una manifestación de autoridad en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestra familia. Pero lo más importante es entender que esa autoridad ha sido dada por Dios para servir, para bendecir, para ayudar, para manifestar la humildad y la sencillez del Señor a través de nuestras vidas. Yo quiero invitarte que en esta mañana busquemos al Señor y pongamos nuestro corazón delante de Él y le pidamos a Él que nos permita refrescar nuestra mente con respecto a la autoridad y aprender a servir con amor, aprender a servir como Él lo hizo.